o en cuanto a la lectura, ¿no? Son diferentes, muy diferentes a la de literatura, ¿ok? Literatura, razonamiento verbal, en ambas debemos leer, ciertamente. Eso es correcto, pero las preguntas que se hacen en cada una de ellas corresponden, ¿no?, al nivel de comprensión literaria o el nivel de análisis que tengas en el caso de razonamiento verbal. Entonces, si bien es cierto que a veces leemos un mismo texto en literatura y en razonamiento verbal, las preguntas pueden variar, ¿sí? Chicos, reconocemos que un texto es un tejido, ¿sí? Es un tejido de oraciones en donde se trabaja un contexto y el contexto tiene que ver con una situación lingüística, ¿ok? Hay palabras que tienen muchísimas acepciones, ¿sí? Muchísimas acepciones, pero solo el contexto es el que me hace entonces saber a qué acepción se está refiriendo, ¿sí? Tenemos lo que conocemos como palabras polisémicas, ¿no? Que son palabras que tienen pues muchísimas acepciones y se escriben idénticos, ¿no? Como el caso de la palabra pata o en el caso de la palabra pico, ¿sí? Que pues hay muchos tipos de pico, ¿verdad? El pico de la montaña, el pico de la botella, el pico que es un beso también. Y entonces, ¿cómo voy a saber yo, Miss, en qué momento estoy utilizando esa sección? Todo depende del contexto que se esté dando en el texto, ¿no? Entonces, bueno, en la Universidad de San Marco valoran mucho esto, ¿no? El hecho del pájaro también, dice por aquí. Exacto, el pico del pájaro, el pico de botella, y todas tienen en común algo, ¿no? En común tienen que es la parte puntiaguda de algún elemento, ¿sí? Muy bien. Esas palabras polisémicas que podemos ir hablando más adelante, seguramente las vamos a hacer alusión más adelante, es importante reseñar, ¿no?, que la Universidad de San Marcos valora mucho el esfuerzo de que una persona sepa, ¿verdad?, se ubique, ¿verdad?, en qué contexto le están hablando, ¿ok? Esto te habla de una persona que maneja un vocabulario. Recuerden que es un círculo, ¿no? Para admitir a la universidad hay un círculo y se supone que son los mejores, ¿verdad?, que deben estar allí. Entonces, cuando tú eres capaz de ubicarte en el sentido contextual, en la palabra, en el sinónimo, en el antónimo, habla de que tienes un vocabulario vasto, ¿no? En este caso, cuando hablo de vasto, extenso, ¿ok? Para poder entonces desarrollar los diferentes ejercicios y eso te conlleva entonces a un desempeño exitoso, ¿no? Por decirlo así. Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata este sentido contextual. Habla de sinónimos y antónimos. Nosotros tenemos que primero ubicar nuestra mente en qué estamos, ¿ok? Es decir, hay muchísimos temas, ¿sí? Pero vamos a ubicarnos en qué estamos hoy. La semana pasada estábamos en sentidos, ¿no? Denotados y connotados. Y esto también es parte de lo contextual. Cuando yo digo, bueno, connotativamente se utilizó la palabra perla para hacer referencia a los dientes de una persona. Eso es un contexto, ¿ok? Ah, no, pero se utilizó la palabra perla para hacer de referencia a un collar, denotativamente una cuenta de un collar, ¿sí? Entonces, por allí vamos entonces a decir que el vocabulario amplio es lo que va a ir como marcando la diferencia, ¿sí? Vamos entonces a comenzar. Mucha atención. Tenemos allí que en comprensión de lectura, ¿sí? Comprensión de lectura, lo que es la sinonimia y la antonimia en contexto, ¿ok? Sinonimia y antonimia en contexto. Yo sé que todos ustedes saben lo que es un sinónimo y que todos saben lo que es un antónimo, ¿sí? Eso me queda claro porque están pues en esta clase de academia. Ahora, recordar que esas relaciones semánticas no son las únicas, ¿sí? Nosotros tenemos también relaciones semánticas de hiperonimia, de hiponimia, de antonimia, de sinonimia, de meronimia, ¿ok? Y que ustedes pues pueden hacer esas diferencias, ¿no? Pero si nosotros vamos al campo semántico, o mejor dicho, al signo lingüístico, toda palabra tiene un signo lingüístico, ¿no? Y esto lo dijo Saussure hace muchísimo tiempo, ¿no? En sus estudios lingüísticos. ¿Y qué es un signo lingüístico? Bueno, es que cuando nos preguntan por qué la palabra casa se llama casa y no tiene otro nombre, aquí tenemos que explicar el signo lingüístico, ¿no? El signo lingüístico es arbitrario.
No hay una razón definida porque casa se llama casa y no se llama zapato, ¿sí? Simplemente el tiempo, los estudios diacrónicos y sincrónicos en el tiempo han entonces dado este tipo de terminología, ¿no? Pero cuando nosotros nos ubicamos en el plano lingüístico, mencionamos una palabra, creo que la semana pasada lo hablábamos, ¿no? Y es que cerramos los ojos y recordamos la palabra, recordamos perro, ¿sí? Y se nos viene a la mente el significado de perro, es decir, una imagen, ¿sí? Un animal de cuatro patas, fiel, ¿ok? Se nos viene a la mente ellos, ¿sí? Infiel, dicen por aquí. Entonces, ok, si se te viene a la mente infiel, ¿verdad? Es porque lo estás asociando con la otra sección de perro, ¿sí? Si se te viene a la mente esa palabra infiel es porque la estás asociando con la otra sección de perro. Un perro bonito, dice Mel, excelente. Entonces, atentos. Si ustedes cierran los ojos y yo les digo, ahora, si yo les menciono un contexto, allí ustedes se imaginan más específico. No es igual que yo le diga, chicos, cierren los ojos e imagínense, el perro corría rápidamente por la pradera. Ah, es un animal, Miss, ya cuatro patas, tal. Ah, no, ese hombre le decían perro porque era muy picaflor, ¿sí? Entonces, por supuesto, allí ya viene a la mente otra connotación, ¿sí? Esto ya estamos hablando de un contexto. Pero antes de irnos al contexto, ¿sí? El signo lingüístico es que toda palabra que ustedes conozcan, ¿sí? Que ustedes sepan el significado, va a tener una imagen mental. Todas, ¿sí? Cuando no hay una imagen mental, cuando tú desconoces una palabra y dices no sé a qué hace referencia, qué quiere decir, porque no sé qué es eso, ¿sí? Y eso nos pasa mucho cuando estamos aprendiendo otro idioma. Cuando no conocemos una palabra, entonces quedamos un poco en blanco. ¿Sí? A veces con el contexto, como en el inglés, hay una palabra que está en un contexto y la asocio rápidamente, ¿sí? Ahora, toda palabra tiene lo que es el plano del contenido y el plano de la expresión. El plano del contenido es el significado, ¿verdad? Es la idea, el concepto que tú tienes de esa palabra, ¿sí? Y el plano de la expresión es la grafía, cómo tú lo escribes o cómo tú lo pronuncias, ¿sí? Entonces, tenemos que te pueden hacer preguntas, por ejemplo, orate y loco tienen el mismo significante. A ver, ¿sí o no? Orate y loco tienen el mismo significante. No, excelente. No tienen el mismo significante, pero sí tienen un similar significado, ¿sí? Esta parte que ustedes la manejan, pero que la debemos recordar para ubicarnos, ¿no? Estamos en un signo lingüístico y ese signo lingüístico tiene dos partes, ¿no? Un significado que es la idea mental o la imagen mental y la forma como lo proyecto, como lo expreso, que es la grafía o el fonema, ¿sí? Excelente. Entonces, por aquí estamos claros que estamos dentro del significado. Cuando hablamos de contexto, vamos a decir que es una relación semántica por allí que se asocia con la sinonimia y con la antonimia, ¿sí? Muy bien. Ok, palabra cierta. Muy bien. Las relaciones semánticas, veamos acá, se movió un poco, ¿sí? Son aquellas que se establecen entre los significados de las palabras, ¿ok? Entre los significados de las palabras se toman en cuenta los rasgos semánticos de dichas palabras, ¿sí? Ninguna palabra se encuentra aislada en la conciencia del hombre. Cada vez que nosotros, pues, mencionamos una palabra, por ende, por consecuencia, están otras ligadas, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, fiesta, entonces está ligada un tipo de vestuario, amigos, bebidas, entre otros, ¿sí? Si ahora yo hablo aquí de la palabra conocimiento, esa palabra genera en la mente de las personas conceptos como libro, aprendizaje, concentración. Entonces, con esto le quiero decir que sabiduría, excelente Evelyn, es verdad. Muy bien, con esto les quiero decir lo siguiente, ninguna palabra, cuando conocemos una lengua, ¿sí? Ninguna palabra se encuentra totalmente aislada, está dentro de un grupo, lo que llamamos un campo semántico, ¿sí? Ahora, de eso se deduce que las palabras, ¿verdad?
para validarse en un contexto comunicativo, deben establecer una variedad de relaciones semánticas, las cuales citamos a continuación, ¿sí? Ellas se van a validar en un contexto, pero porque tienen algo en común. Sí, el título está volteado, tienes toda la razón. Creo que cuando le hice el efecto, pues lo terminé, no volteó completo, ¿sí? Ahí tienes la razón. Muy bien, vamos a ver cuáles son esos tipos, ¿no? De relaciones semánticas que normalmente que son comunes, ¿no? Ahí también falta la de meronimia y holonimia, que es la relación todo parte, parte todo, ¿no? Tenemos allí relaciones de hiperonimia, ¿verdad? Que es la relación semántica en que el significado de una palabra o término engloba otro, ¿no? Como que mamífero engloba perro, engloba vaca, ¿sí? Es una palabra madre, una palabra abarcante en su significado, ¿sí? Engloban entonces a conceptos más amplios disculpen, a conceptos de menor amplitud y este es un concepto más amplio, ¿verdad? Como en el caso del hiperónimo. La hiponimia, pues lo contrario, ¿no? Es la relación semántica en que el significado de una palabra o término se encuentra incluido en otro, ¿verdad? Por ejemplo, vaca es hipónimo de mamífero, ¿sí? Excelente. Y sí, hiperonimia también lo podemos asociar con especie-género, por supuesto que sí. Lo podemos asociar con especie-género, mientras que meronimia y holonimia lo podemos asociar con parte-todo, ¿sí? Parte-todo, muy bien. Y la hiponimia es de género-especie, excelente. Eso sería un buen resumen, ¿sí? Excelente allí, Mel. En el caso de la sinonimia, vamos a hablar de relación semántica donde hay una similitud del significado, ¿ok? No vamos a decir que siempre es totalmente idéntica porque el contexto va a variar, ¿sí? En este caso debemos ver que una palabra puede tener muchísimos sinónimos, 18 sinónimos, 20 sinónimos, pero solo uno es preciso según el contexto. Ok, Ok, en este caso Valencia me pregunta la relación parte-todo, ¿no? La relación de parte-todo, todo parte se llama holonimia y meronimia. En el caso cuando nosotros decimos, por ejemplo, vamos a decir brazo, cuerpo o extremidad, cuerpo, hay una relación de meronimia porque va de la parte al todo, ¿sí? Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, nariz, disculpen, rostro, nariz, ¿ok? Rostro, nariz, tenemos una relación de holonimia, ¿ok? Una relación que va del todo a las partes, ¿ok? Estas son relaciones de partición, ¿ok? Relaciones de partición y no relaciones de inclusión. En el caso de la hiperonimia y la hiponimia, sí son relaciones de inclusión. Veamos que el hiperónimo pues incluye, es una palabra abarcante que incluye dentro de ellos especies, ¿ok? Y igual el hipónimo, en sentido contrario. Ahora, las relaciones de partición son la holonimia y la meronimia. Si me dicen entonces casa-habitación, hay una relación de holonimia, del todo a las partes. Y si me dice habitación-casa, entonces hay una relación de meronimia, de las partes al todo, ¿sí? O pedal-bicicleta, de las partes al todo, ¿verdad? Que sería meronimia, ¿sí? Sin embargo, este no es el propósito del sentido contextual. Es importante reconocer esas relaciones semánticas, pero no vamos a decir que va a ser el corazón de la clase, ¿sí? Muy bien. Una mano sería, todo depende, Mel, con qué lo vas a comparar, ¿sí? Mano puede ser holónimo de dedo, pero puede ser merónimo de brazo, ¿sí? Todo tiene que ver cómo tú compares esas palabras, con qué lo estés comparando, ¿sí? Si yo digo mano es holónimo de dedo, ¿sí? Es el todo de los dedos, ¿verdad? Es el todo, ¿sí? Del dedo. Ahora, si yo digo mano, brazo, mano, entonces va a ser holonimia. Todo tiene que ver con que lo estés comparando, ¿sí? Atentos allí. Excelente, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, obviamente, mientras que la sinonimia expresa una relación de similitud, la antonimia expresa una relación de oposición. Siempre hay una parte contraria, por tanto, existe como una relación semántica, ¿sí? Muy bien. Chicos, incluso
palabras como homófonas o homógrafas, ¿verdad? Es el contexto que me da entonces el significado. Cuando yo digo, por ejemplo, la palabra vino, vino, o vaya, vaya, o pollo, pollo, incluso, es el contexto que rápidamente me incluye el significado, ¿sí? Es la situación que me están describiendo, ¿ok? Muy bien, veamos aquí. Una de las grandes usos o de las grandes lo tan importante que son los sinónimos y los antónimos es porque nos ayudan a no repetir. Recuerden que al momento de redactar un texto nosotros debemos manejar un vocabulario fluido, ¿sí? No repetir las mismas palabras en la misma situación, en la misma circunstancia. Entonces vemos lo siguiente, los sinónimos se usan para no repetir las palabras, ¿ok? En este caso, lee el siguiente texto, dice así. En una clase de mi colegio hay dos niños que son muy amigos y uno es feliz y el otro es triste. Los dos niños, el feliz y el triste, juegan en el patio. Esa repetición de palabras que parece obviamente es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero esa repetición de palabras me indica que no hay una buena redacción, que la persona no conoce su lengua, ¿ok? Porque hay muchas palabras que pueden sustituir a feliz y triste, ¿sí? Entonces, como puedes observar, las palabras destacadas se repiten y esto hace que el texto esté mal redactado, no tanto porque no lo vayan a entender, sino porque la repetición hace cacofonía, ¿verdad? Y esa cacofonía aburre al lector, ¿sí? Para evitar esto podemos usar palabras sinónimas como niños, chicos, feliz, alegre, triste, apenado, ¿no? De niños chicos, de feliz, alegre y de triste, apenado. De esta manera el texto quedaría mucho mejor, usando palabras sencillas, ¿no? En una clase de mi colegio hay dos niños que son muy amigos. Uno es feliz y el otro es triste. Los dos chicos, el alegre y el apenado, juegan en el patio, ¿sí? Como vemos, le damos mejor viabilidad al momento de leerlo, de expresarlo y es más fluido. Entonces, una de las grandes, aparte de que sirve para reconocer nuestro vocabulario, una de la importancia más sorprendente que tiene el sinónimo es que te ayuda a no repetir, a no ser monótono al momento de utilizar las palabras, ¿sí? Infantes, obviamente allí Torres podemos cambiar por infantes, niños, pequeños, chicos, ¿verdad? Tenemos entonces muchas palabras allí. Excelente, muy bien, muy bien. Ok, los requisitos de los sinónimos y los antónimos son prácticamente idénticos. Obviamente, el sinónimo debe tener como requisito una palabra con significado similar y el antónimo como requisito una palabra de oposición semántica o en su significado. Pero, aparte de esto, ellos pertenecen al mismo campo semántico, ¿sí? Deben tener la misma categoría gramatical, eso es importante porque nos dan opciones, pero todas son sinónimas, pero no todas tienen la misma categoría gramatical, ¿sí? Veamos, el primero de los requisitos es que se exige que ambos pertenezcan a un mismo campo semántico, el cual necesariamente tiene mayor amplitud, pues los comprende dentro de su generalidad. Por ejemplo, los términos afligido y melancólico pertenecen al mismo campo semántico porque son estados de ánimo, ¿sí? Estados de ánimo. Macizo y enteco pertenecen al mismo campo semántico, puesto que ambos están referidos a una estructura física de los cuerpos, una estructura corporal, ¿sí? Entonces, vemos que para que una palabra pueda llegar a ser sinónima o pues llega a ser antónima de otra o tener esa relación, deben estar dentro del mismo campo semántico. Cuando yo digo, por ejemplo, loco y cuerdo, ¿sí? Son estados mentales. Cuando yo digo gordo, flaco, son entonces estructuras físicas de los cuerpos. Cuando digo blanco y negro, estoy haciendo referencia a los colores. Entonces, el mismo campo semántico, aun cuando en la sinonimia van a compartir otros semas, ¿verdad? Y en la antonimia van a tener opuestos semas, ¿sí? Muy bien. Otro de los requisitos es que es importante que reconozcamos nosotros las categorías gramaticales, como son los adjetivos, los adverbios, los sustantivos, los verbos, entre otros, pronombres, todos los que son las categorías gramaticales, que son 9, ¿sí? Donde está la preposición, las conjunciones, entre todas estas palabras, y decimos que deben pertenecer a la misma clase gramatical, es decir,
que si yo estoy proponiendo un adjetivo calificativo, debo entonces buscar el antónimo o buscar el sinónimo que también sea un adjetivo, ¿sí? Si un término es sustantivo, su sinónimo tendrá que ser también un sustantivo. Si es adjetivo, su sinónimo será igualmente un adjetivo. Si es un verbo, entonces será otro verbo, y así, ¿no? Por ejemplo, el sinónimo del sustantivo indulgencia, ¿verdad? Que es ser indulgente, ¿verdad? Es el sustantivo lenidad. El sinónimo del adjetivo perspicaz es el adjetivo agudo, ¿sí? Entonces, no nada más basta con saber que tiene la misma similitud del significado, sino que también debe pertenecer al mismo campo semántico y tener la misma categoría gramatical, ¿sí? Voy a ver su chat, que no lo logro ver en este momento, a ver si hay preguntas por el momento. Creo que no. Ok, vamos a continuar. Si hubiese alguna pregunta o algo que quieran destacar, ¿verdad? Mientras hablo de la teoría, lo hacemos, ¿sí? A ver, Brioso tiene una pregunta. Vamos a ver. Ok, puedo repetir. A ver, por supuesto que sí, Brioso. La última parte. Sí, claro. En la última parte hablamos de dos requisitos fundamentales que tienen los sinónimos y los antónimos. Uno, requisito fundamental, que esté dentro del mismo campo semántico, ¿sí? Cuando hablamos del mismo campo semántico es que aquella palabra que yo le voy a buscar un sinónimo, le voy a buscar un antónimo, debe compartir el mismo sema, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de loco cuerdo, son estados mentales, así se llama el campo semántico. Hablamos de enteco y gordo, ¿verdad? Que enteco es una persona muy delgada y gorda, con adiposo, ¿verdad? Con excesiva grasa, entonces hablamos de contexturas. Debes poseer ese mismo campo semántico, ¿sí? Y en el caso de la categoría gramatical, debo considerar que si estoy buscando un adjetivo, ¿verdad? Si la palabra es un adjetivo, debo buscar un sinónimo, pero que también sea un adjetivo. Si voy a buscar un antónimo, ¿verdad? De la palabra, vamos a decir rico, ¿verdad? Entonces, que rico es un adjetivo, entonces debo buscar una palabra con significado contrario, pero que también sea un adjetivo. Es decir, ellos deben compartir la misma categoría gramatical. Por eso es tan importante recordar que los verbos son acciones, que los sustantivos son los nombres que se le dan tanto común como propios, que los adjetivos son calificadores, entre otros, ¿no? Entonces, dos requisitos tanto de los sinónimos y antónimos tiene que ver con... Ajá, excelente. Esos son tipos de antónimos, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros hablamos, ajá, rico de millonario, rico de sazón, Evelyn, eso lo vamos a saber, por supuesto, en un contexto, ¿sí? A ver, vamos por partes, ¿sí? Obviamente, Mel, hay varios tipos de antónimos y varios tipos de sinónimos, ¿sí? Antónimos, por ejemplo, absolutos, cuando son totalmente opuestos, antónimos relativos, cuando hay, como dentro de esas palabras hay vamos a decir, existe otra palabra que es más opuesta. Por ejemplo, a ver, por un ejemplo sería más fácil, ¿no? Si yo digo blanco, gris, son antónimos parciales, pero si yo digo blanco, negro, son antónimos totales. No hay ninguna duda de que son totalmente opuestos, ¿sí? Hay también antónimos recíprocos y que ya los voy a explicar. Y también los sinónimos, sí, los anónimos también tienen sus tipos, men. Por ejemplo, existen igual sinónimos totalmente prácticamente que los puedo utilizar en cualquier contexto, reemplazables en cualquier contexto. Por ejemplo, la palabra oftalmólogo y oculista, ¿sí? Voy al oculista, voy al oftalmólogo, en cualquier contexto me sirve de la misma forma, ¿sí? Voy a subir el peldaño, son absolutos, exacto, Torres. Voy a subir el peldaño, voy a subir el escalón, son absolutamente reemplazables, ¿sí? No pasa lo mismo con los sinónimos parciales, ¿no? O sí, los sinónimos parciales. En este caso, ellos son sustituibles o reemplazables en algunos contextos y no en otros. Mucha semántica, dice Mel. Sí,
Chicos, vamos a pasar ahorita a la práctica. Yo sé que la teoría a veces nos cansa, pero es importante, ¿no? A ver, les voy a hablar un poquito más de ese sinónimo, ¿no? Para que lo entiendan. Sinónimos que son reemplazables en cualquier contexto y siempre significan lo mismo. Totales. Sinónimos que no siempre son reemplazables. Como por ejemplo, a ver, piensen en un par de palabras que sean sinónimos, pero que no siempre lo puedo reemplazar porque puede que en uno de esos contextos, ¿ok? No me sirva de la misma manera, no quiere indicar lo mismo. A ver, viejo abuelo, excelente, muy bien. Ese carro está viejo, ese carro está abuelo. No, ¿verdad? Excelente, muy bien. Por ejemplo, la palabra mezclar y unir. Hay un contexto en que me sirven, ¿verdad? Voy a mezclar la harina con la leche. Voy a unir la harina con la leche. Excelente, funciona, ¿sí? Pero imagínense otro contexto. Mañana voy a ser testigo de la unión de mis mejores amigos. Mañana voy a ser testigo de la mezcla de mis mejores amigos. No, ¿cierto? No funciona. Entonces, es el contexto el que te va a permitir elegir una palabra y no otra. Es el contexto el que te va a indicar, aunque sean todos sinónimos, cuál es más preciso, ¿sí? Hablar de los tipos de antónimo, de los tipos de sinónimo, bueno, es interesante, ¿verdad? Tenemos antónimos absolutos, sinónimos absolutos. Antónimos parciales, sinónimos parciales. Tenemos antónimos recíprocos, ¿verdad? Que se necesitan mutuamente. Por ejemplo, si hay alguien que venda, es porque hay alguien que compra. Si hay alguien que da, es porque hay alguien que recibe. Ellos se necesitan, son opuestos, pero se necesitan mutuamente. Y en el caso de los sinónimos, están los de intensidad. ¿Sí? Como por ejemplo, mocoso niño, excelente. Están por allí, son, esos que me estás escribiendo, Mel, son sinónimos relativos, ¿ok? O parciales. Tenemos el caso de los por intensidad, ¿cierto? Que no es lo mismo que un terremoto, ¿ok? O no es lo mismo una risa que una carcajada, o no es lo mismo tener miedo que tener pavor, fobia, ¿sí? Allí. Y están los eufemísticos. ¿Sí saben cuáles son los eufemísticos? A ver, tal vez un ejemplo. Eufemísticos. No, dicen por aquí. No lo puedo creer. Eufemística, no mentira. A ver, son palabras que necesito, ¿sí? A ver, atentos todos, son palabras que necesito reemplazar, ¿sí? Porque de acuerdo a la sociedad, escúchese bien, de acuerdo a la sociedad, esa palabra es muy fuerte, ¿sí? Disminuye la realidad si Torres, muy bien, en este caso más que disminuirla, la maquilla, ¿sí? La hace menos grotesca, menos burda, menos cruda, ¿sí? Entonces vemos palabras que se han sustituido y ya es normal. Por ejemplo, mi hermana ayer parió. No, eso no se usa porque la sociedad nos dice que es muy, muy grotesca. Entonces mi hermana ayer, ¿qué digo? A ver, dio a luz, excelente, alumbró, ¿sí? Excelente, por allí estaba alguien queriendo hablar, muy bien, excelente, dio a luz, alumbró, puedo buscar. Entonces, maquilla esa palabra. No voy a decir prostituta, ¿qué voy a decir? Meretriz o dama de compañía o mujer de la mala vida, entre otros, ¿sí? Entonces, excelente, voy leyendo los chicos, muy bien. Entonces, me doy cuenta que son eufemísticos porque está qué grotesca la palabra parió, pero es el verbo, ¿ok? Es exacto, escuchen, es maquillar ciertas palabras que la sociedad nos dice que son grotescas, ¿sí? Yo ya no sé muy vulgar al decirlo, ok. Ya no se escuchan tan vulgar al decirlo, ya maquillan la realidad. Excelente, Mike, sí, excelente. Entonces, no digo prostituta, digo dama de compañía. No digo parió, digo dio a luz. No digo cementerio, digo camposanto, ¿sí? Ujú. Allí sobre dama, ajá, ¿qué pregunta tienes sobre dama de compañía? Atento.
Claro, en este caso, hay varios significados, pero es muy usual utilizarlo como sinónimo de prostitución o de prostituta, ¿ok? Sí, ¿ok? Exacto, parir se usa más para los animales, aunque si lo buscamos es el verbo indicado, pero ciertamente se escucha grotesco, no lo podemos dudar, ¿sí? En vez de decirle a una persona ladrón, en vez de decirle ratero, entonces digo delincuente o antisocial, ¿sí? No, choro no le puedo decir porque lo quiero sustituir, ¿sí? Ah, ya no seré más dama de compañía, ya no acompañaré a mis amigos. Claro, en este caso hay que ver el contexto, Mel, ¿sí? Hay que ver el contexto porque ciertamente se le han dado semánticas o significados muy profundos a esas palabras, ¿no? Pero yo puedo, poco se usa en contexto para referirse a una persona que acompaña a sus amigos, muy poco, ¿ok? Está más, vamos a decir, viciada, esa palabra está viciada, está contextualmente ubicada más hacia ese significado que les he dado, ¿ok? No es que lo diga yo, ¿sí? Es que cuando estudiamos los contextos, no nada más de Perú, sino que podemos estudiar los de los países cercanos, Chile, Ecuador, ¿verdad? Colombia, entonces nos damos cuenta que esa palabra se utiliza con ese matiz, ¿ok? Muy bien, por allí Brioso me escribe hombre de mala maña, por supuesto, o amigo de lo ajeno, han escuchado eso también. Esos son sinónimos eufemísticos, ¿ok? Si no lo sabían, son palabras que maquillan la realidad o que maquillan de cierta manera esa expresión grotesca, ¿sí? Hombre de uñas largas. Ok, claro, que puede, muy bien, eso también. Y por allí obviamente que la creatividad de el hablante puede hacer de hacer otros sinónimos, eh, hacer de otros sinónimos también creativos, ¿no? Mañas rápidas, manos rápidas, excelente, muy bien, sí, hay ciertas. Y la palabra fiera, ¿qué sinónimo tiene? Eufemístico. No, pero es que la palabra fiera no se escucha, no es grotesca. Ok, yo por ejemplo digo, bueno, depende, ¿no? En contexto. Digo, por ejemplo, es una fiera de mujer. Imagínense eso, ¿no? Que está ya contextualizado. Es una fiera de mujer. Lo que quiere decir es que tiene un carácter difícil, ¿no? Ajá, que está full, que está molesta, que está. Pero no es una palabra que la gente la considere grotesca, ¿sí? No es tan grotesca, ¿sí? En cambio hay otras como, por ejemplo, los políticos no dicen cárcel, ¿ok? ¿Qué dicen? Centro penitenciario, prisión por allí o centro penitenciario. Entonces ahí busca otro matiz, ¿ok? Tiene un matiz, obviamente, que las personas como que les suavice esa información, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, vemos esos eufemismos o esos sinónimos eufemísticos que son también parte de un contexto. También nosotros podemos leer un texto y en contexto decir por qué utilizó esa palabra y no otra. Ah, porque está usando un eufemismo. ¿Ok? Excelente. Ajá, los mexicanos son muy eufemísticos, es cierto, sí, sí. Hay varias culturas que utilizan mucho estas palabras como para limitarse, ¿no? Mm, No mostrar la vulgaridad o la lisura o lo grotesco, ¿sí? Excelente. Muy bien, vamos a continuar. Valió madre. Y los españoles también. Bueno, habría que estudiar los contextos, como les digo, porque no siempre son, disfrazan la verdad, a veces más bien son muy, van de frente, ¿no? Muy bien, muy bien. Sigo leyendo, chicos, sigo explicándoles y seguimos conversando para llegar a las prácticas, ¿ok? Los significados de las palabras, vamos a ver qué pregunta. Exacto, muy bien. Los significados de las palabras sinónimas solo son parecidas, siendo muy excepcionales, escúchese bien, los casos en que puedan representar una total coincidencia. En nuestra lengua, escúchese bien, la mayoría de sinónimos son parciales. Los puedo sustituir en una situación, pero no en todas, ¿ok? No en todas.
Y la coincidencia cuando son muy parecidos, como en el caso de oculista y oftalmólogo, son muy precisos esos casos, ¿ok? Veamos aquí. No vamos a dejar de reconocer, ¿verdad?, que lo que prima es el parecido entre los significados, ¿sí? Así los términos interrogar e interpelar, lo primordial es que ambos tienen la idea de aclarar un asunto mediante preguntas. Y la leve diferencia es que interrogar no necesariamente implica la idea de exigencia. ¿Ok? Yo te interrogo, tú ves si me respondes o no. Pero cuando te interpelan, prácticamente tiene que ver con un juzgado, ¿sí? Y se recibe más el factor de que debes responder, es obligatorio, estás en la obligación de responder, ¿sí? Entonces allí vemos las diferencias. Mi palta y aguacate, parciales o relativos, exacto. Bueno, eso de palta o aguacate son sinónimos absolutos, sí, en ese caso son absolutos, chicos. Estoy haciendo referencia al mismo fruto, solo que, por ejemplo, aguacate viene del náhuatl, ¿ok? Que es entonces así como tenemos palabras del griego, del latín, del árabe, ¿verdad? Del quechua, como la palabra calato, ¿verdad? También tenemos entonces palabras que tienen ciertos orígenes y entonces hay sitios donde se usa más el aguacate y hay sitios donde se usa más la palta, ¿ok? Como nombre, pero son absolutos, igual que kion, se habla en el sur de México. Excelente Torres, es la lengua madre de México, por decirlo así. O es decir, sus orígenes, aunque obviamente sabemos que son hispanohablantes, ¿sí? Jengibre y kion también son absolutos, ¿ok? Muy bien, excelente. Me gusta que tengan ese conocimiento histórico o de etimología de las palabras o de relaciones absolutas. Muy bien. Chicos, entonces hay diferencia. No siempre todas las palabras me sirven para reemplazarlas en cualquier contexto. En el caso del kion y jengibre, sí. Pero imagínense, si yo les coloco a una persona que nunca ha escuchado la palabra jengibre en un contexto, por aquí, por ejemplo, en Perú, no se usa la palabra jengibre, se usa la palabra kion. Entonces, sería como no estar contextualizado que yo en un texto coloque jengibre, ¿sí? Ahora, claro, si voy para un examen de admisión donde estoy evaluando la cultura general, perfecto, pero si voy a un poblado donde quiero es que me entiendan el texto, estaría descontextualizado, ¿sí? Espero que me entiendan esa parte, ¿no? Que también tiene que ver con el propósito que yo tenga con la lectura. Cuando vamos a un examen de admisión, el propósito es medir cultural y analíticamente, ¿sí? Pero cuando yo voy a enseñar a leer, yo necesito el objetivo es, por ejemplo, que se entienda y por tanto voy a utilizar palabras que ellos conozcan contextualmente, ¿sí? Excelente, excelente. Vamos a seguir. Muy bien, muy bien. Seguimos. Ok, el sentido contextual, ¿verdad? Entonces la semántica contemporánea de nuestros días nos dice, nos recomienda que debemos buscar el sentido de las palabras en contexto, en el contexto del enunciado. Así, por ejemplo, la palabra quimera puede significar tres cosas diferentes. Bueno, yo diría que más, pero vamos a ir con tres cosas diferentes, ¿sí? Monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Lo que propone a la imaginación como verdadero o posible, aún no siéndolo. Animal compuesto de células de dos o más orígenes genéticos distintos. Por ello, un sinónimo o antónimo contextual de quimera dependerá del análisis semántico del enunciado. Por ejemplo, en llegar a una sociedad plenamente solidaria, plenamente solidaria, de llegar a una sociedad plenamente solidaria e igualitaria es una hermosa quimera, una hermosa ¿qué? Ilusión, ¿verdad? No estoy hablando ni del animal compuesto por dos células, ni el mitológico, ¿verdad? Estoy hablando entonces de una ilusión, ¿sí? Y el antónimo sería entonces realidad. Entonces todo va a depender del contexto que estemos o de la situación lingüística.
Para saber qué es un contexto, vamos a la RAE, ¿verdad? Y buscamos. La RAE es entonces, nos dice que el contexto es el entorno lingüístico del que depende el sentido de las palabras, frases o fragmentos determinados, ¿sí? Del que depende, ¿verdad? Es decir, que acompaña, son las palabras que acompañan a ese término que yo necesito buscarle un contexto o un reemplazo en sinónimos o un antónimo, ¿sí? Seguimos. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿verdad? Dice, elige la palabra que pueda reemplazar a las que están subrayadas de tal modo que no se altere su significado primigenio, su significado original, ¿verdad? Que no lo altere, que no lo perjudique. Veamos. No lo veíamos mucho porque nos visitaba en forma esporádica. Esa palabra esporádica, ¿verdad? Si busco una palabra que la pueda reemplazar sin perder el sentido primordial, será fortuita, necesaria, permanente, continua o intermitente. Sin duda, ¿verdad? Por aquí se ríen, me imagino que es muy fácil o no entiendo por qué, pero excelente, chicos. Sí, Emi, sí, Torres, es la E, ¿verdad? Esporádica, ¿verdad? No es siempre, no es continua, no es de manera, no me indica nada de necesario, pero sí que a veces voy y a veces no, ¿ok? Intermitente sería esa palabra que no altera el sentido primigenio de esta oración, ¿sí? Muy bien. Seguimos con otra. Dice lo siguiente. Siempre hace buenos trabajos porque es un individuo meticuloso. Meticuloso. Centrado, acucioso, negligente, difuso o azaroso. Bueno, para ello debemos conocer esas palabras, Miss. Algunas palabras las voy descartando. ¿Qué es meticuloso? Una persona detallista que no se les va, no deja pasar ningún detalle, ¿sí? Una persona que es bastante detallista, meticulosa, observadora, ¿sí? Por aquí me dicen Valencia, me dice A o B, ¿verdad? A ver, centrada va a una sola cosa, ¿verdad? Pero cuando buscamos allí la palabra acucioso, dice que es movido por un acucioso, dice así en el diccionario, que es movido por un deseo vehemente, que es propio y característico de las personas diligentes, ¿ok? ¿Será entonces acucioso? Por aquí dicen, yo soy meticulosa. Excelente. Vean jóvenes, ¿verdad? Que la respuesta es B. Negligente es una persona que no es responsable con lo que hace. Centrada, una persona que sabe lo que quiere. Es diferente a ser detallista y meticuloso. Por ejemplo, las investigaciones científicas jóvenes son meticulosas, ¿ok? Son extremadamente detallistas, ¿ok? Muy bien. Difuso, algo que no puedo ver muy bien. Azaroso, rápido. No. Entonces tiene que ver con, muy bien, lo que decía allí Egmi, ¿verdad? Detallista, meticuloso. Hay otros sinónimos de meticuloso, por supuesto, aparte de detallista, ¿verdad? Vemos observador, depende del texto, escrupuloso, minucioso, ¿ok? Entre otros. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos por acá en nuestras diapositivas, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos vamos a un texto porque de reconocer, ¿verdad? A ver así, de reconocer, jóvenes, en una oración, ¿verdad? Una palabra que contextualmente tiene un sentido, también me pueden hacer preguntas contextuales, ¿ok? Que no tiene que ver solamente con sinónimos y antónimos, sino con frases, que cuando yo entiendo el texto, entonces lo puedo desarrollar, ¿sí? A ver, alguien que pueda leer este texto, ¿sí? Alguien que nos pueda ayudar leyendo este texto, ¿quién puede ser? Creo que nadie, a ver. Alguien que quiera leer este texto, que lea Tabara, dicen por aquí. A ver, yo lo propongo, dice.
A ver, rápidamente alguien que pueda. Si no lo leo yo, no hay problema. El capitalismo, sí. Es sobre el capitalismo, ¿no? Ahorita está muy a la vanguardia con todo lo de las elecciones y con todo esto, ¿no? Así que mucha atención. Ok, lo leo yo, chicos, no hay problema, pero lo responden ustedes, ¿sí? Atentos, atentos. Dice así. El capitalismo del mundo desarrollado manipula el concepto globalización para impulsar mejor sus políticas imperiales. Promover la creación de zonas de libre comercio, conseguir la desprotección aún mayor de las economías nacionales de los países pobres y defender su dogma del libre mercado. Sin embargo, sus propios impulsores se cuidan mucho de aplicarse a sí mismos tales recetas. Europa, Japón y Estados Unidos mantienen políticas fuertemente proteccionistas al tiempo que se preparan para escalar en la guerra comercial entre ellos. Mientras tanto, nos inundan de mercancías, capitales especulativos y plantas industriales. Abrir la economía, suprimir los aranceles o insertarse en la globalización son fórmulas para ser aplicadas por las naciones que dependen de los préstamos del exterior y que acepten estar sometidas al dictado del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? Prácticamente aquí nos están hablando de, yo diría como de las desventajas del capitalismo, ¿no? Dice, el capitalismo del mundo desarrollado manipula el concepto de globalización para impulsar mejor sus políticas imperiales. ¿Cuáles son esas políticas imperiales? Promover las zonas de libre comercio, conseguir la desprotección aún mayor de las economías nacionales de países pobres y defender su dogma de libre mercado. ¿Ok? Sin embargo, sus propios impulsores cuidan mucho que no les pase eso a ellos mismos y mantienen políticas proteccionistas, ¿verdad? Estados Unidos, Japón y Europa, ¿ok? Y nos inundan de mercancía y por allí pues vuelve el tema, ¿sí? Ahora, vean acá la pregunta contextual, ¿sí? En el contexto, la guerra comercial está asociada ¿a qué? A las potencias asiáticas, a los bancos internacionales, a la conquista de nuevos mercados, a la lucha contra la globalización o la mejora económica de la nación. ¿Qué podemos nosotros decir allí después de haber leído este texto? La guerra comercial está asociada a la mejora económica de la nación, ¿seguro? Tengan a bien allí pensarlo. Vamos a ver, por allí nos dicen D, D, C, D, E, C, hola. Muy bien, vamos a mirar, ¿no? Que en este caso, voy viendo lo que ustedes van respondiendo para ver también cuál vendría siendo su análisis, ¿no? C, por aquí Torres nos dice C o D, Yanela, y esto es correcto, ¿no? La conquista de nuevos mercados, jóvenes. La C, ¿por qué es la opción C? Bueno, en el contexto, la guerra comercial está asociada ¿a qué? A promover un libre, ¿verdad? Conquistar nuevos mercados. ¿Y por qué? Pues es la opción correcta. Bueno, se nos explica, ¿verdad? En el texto que según el texto, la guerra comercial está vinculada con el deseo de abrir nuevos mercados para ofertar sus productos. Las reglas mercantiles se aplican a otro, pero no entre ellos mismos, ¿sí? Se aplica a quienes, a los países pobres, como dicen ellos, ¿sí? Excelente. Muy bien, aquí es la opción C, ¿ok? Vamos con la otra pregunta. A las potencias capitalistas les conviene que los países pobres eliminen la exportación, luchen contra el libre comercio, eliminen las pretensiones imperialistas, luchen contra la globalización o eliminen el proteccionismo económico. A ver, escuchen. Las potencias capitalistas les conviene que los países pobres luchen contra el libre comercio, ¿eso les conviene?
No, no les conviene porque ellos quieren un libre comercio. ¿Qué les conviene? Ah, excelente, Brioso, por allí, ¿verdad? Chicos, eliminen, ¿verdad? El proteccionismo económico nacional, o sea, que no defiendan lo nacional, ¿verdad? Para ellos, ¿qué? Poder ir metiendo sus productos y sus productos. Pero eso mismo no pasa con Estados Unidos, por ejemplo, con Europa y con Japón. ¿Ok? Es como que esto se aplica a ciertos países, pero no entre ellos mismos. Escuchen, eso no lo estoy diciendo yo, no se vayan a confundir, eso lo está diciendo el texto. ¿Ok? En el texto cuando yo lo leí, pues rescate esa información, ¿sí? Si queremos explicar mejor nuestra opción E, ¿verdad? La que hemos elegido, pues nos damos cuenta de lo siguiente. Sin aranceles, ¿verdad? La venta de productos de países capitalistas alcanza mayores ganancias y enriquece a dichos estados, ¿ok? Entre menos se proteja los, vamos a decir, productos o diferentes riquezas de la nación, pues más fácil es para los países capitalistas poder entonces dominar, ¿sí? Es lo que se avanza por aquí. Muy bien, muy bien. Hay otra pregunta por acá, creo que hay dos más. Dice así. Según el texto, las potencias capitalistas utilizan la globalización ¿para qué? Para crear zonas de libre comercio, para favorecer al Banco Mundial, para encubrir la guerra comercial, para satisfacer intereses económicos o para luchar contra el dogma del libre comercio. A ver, según el texto, las potencias capitalistas utilizan la ADOM, dice Mel, utilizan, hay, sí entiendo que puedan dudar entre tres opciones, pero hay una que es contundente, que se dice en el texto, que es contundente y se dice en el texto de manera literal. De manera literal que aparece en el texto para que ellos quieren intervenir. ¿Cómo satisfacen? Excelente, Brioso, muy bien, ahí te das cuenta, ¿no? ¿Cómo satisfacen sus intereses económicos? Creando libres comercios, creando zonas de libre comercio donde no haya quien los domine o quien los norme, ¿ok? No hay quien los norme, entonces por tanto quien les diga las normas y por tanto entonces es la respuesta A. Y eso es de manera literal. El texto y lo dice, pues por aquí dice, el capitalismo manipula el concepto de globalización para impulsar mejor sus políticas imperiales, es decir, promover la creación de zonas de libre comercio, conseguir la desprotección aún mayor de las economías nacionales de los países pobres y defender su dogma de libre mercado, ¿sí? Entonces quieren, entre más poder tienen, más quieren, ¿sí? Entonces por allí, excelente, es de manera literal, ¿ok? Que lo estamos trabajando en este caso, por ejemplo, la pregunta 3, ¿sí? Literalmente dice, se entiende que la globalización elimina los límites legales para hacer un comercio internacional, ¿sí? Excelente. Entonces, vean que son preguntas que no son de sinónimos y de antónimos, pero están relacionadas al contexto que te están dando, de lo que te están explicando. Y para ello lo primero que hay que hacer, saber cuál es la visión del autor. Vean que él está hablando en contra del capitalismo. ¿Sí? Es un personaje, ¿verdad? Que no está de acuerdo con el capitalismo por esas características que mencionan, ¿ok? Muy bien, muy, muy bien. No pueden luchar contra el dogma del libre comercio porque ellos son el libre comercio, ¿ok? Entonces, ese es su dogma y lo defienden, ¿ok? Sería contradictorio elegir la E. Atento, ¿sí? Muy bien. Más bien la D sí se podría como confundir, ¿verdad? Satisfacer sus intereses económicos, pero esos intereses económicos están directamente relacionados con promover el libre comercio, ¿sí? Muy bien. Ok, dice así. Dice, el mapa del genoma se compone de aproximadamente 20.000 genes. Alrededor del 15% de los 20.000 genes que posee el mapa del genoma humano es imprescindible para la vida. Estos genes son más importantes incluso que las mutaciones menores que pueden acabarnos antes de nacer. Chicos, esa palabra acabarnos, ¿por cuál la puedo sustituir? Un sinónimo, que yo la pueda sustituir. Puede desaparecernos. Muy bien. ¿Qué más? Puede
matarnos antes de nacer. Terminarnos es una palabra que sí es un sinónimo chantal, pero vamos a decir, o sea, puedo terminar la clase, puedo terminar un libro, ¿verdad? Pero tiene que ver con la vida. Entonces, más está asociado a matar, desaparecernos, extinguir. Cuando buscamos extinguir en el diccionario, podría ser, dice que es quemar, ¿ok? Algo. Entonces, atento con esa palabra que, exacto, es eufemístico, sí, exacto. Acabarnos antes de nacer. Así lo determina el último estudio liderado por el genetista Daniel MacArthur del Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard de Cambridge. El estudio, que aún no ha sido publicado oficialmente, aparece reseñado en la revista CSA. ¿Ok? Atentos. Nos preguntan el sinónimo de esa palabra, ¿no? Dice, la palabra imprescindible en el texto es sinónimo de ¿qué? De participativo, de conmemorativo, de importante, de novedoso o de extraordinario. En este caso vemos allá lo que dice, ¿no? Dice, identificaron 3.230 genes imprescindibles para vivir. Imprescindibles para vivir. Importantes, chicos. Extraordinarios para vivir, cambia el sentido. Importantes, ¿ok? Para vivir. Muy bien, muy bien. Y como les decía, la palabra acabarnos, herirnos, reprendernos, finalizarnos, matarnos y extinguirnos, ¿cuál elegirían ustedes? Matarnos. ¿Qué pasa con extinguirnos, Amy? No es que está mal, es que el contexto nos habla de la vida humana. Cuando nosotros buscamos extinguirlo, es más eufemístico, como decían por allí, o vamos a buscar extinguir en la RAE, ¿sí? Para leérselos. En la RAE, extinguir dice hacer que una cosa deje de existir, especialmente porque se ha ido disminuyendo. Por ejemplo, vamos a extinguir el fuego, ¿sí? Entonces, porque ha sido poco a poco. Entonces, es mucho más general, ¿verdad? Que como estamos hablando de los genes de la vida, entonces la palabra matarnos, ¿ok? Vemos allí entonces la diferencia y eso es lo importante, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos a ver la hora, vamos muy bien. Vamos entonces aquí con, voy a ver el chat, ok, ya la capté, Miss, ok, excelente. Muy bien, tenemos un texto más, pero aquí sí les voy a pedir que lean. A ver, alguno que pueda leer, ¿sí? Sin ningún tipo de vergüenza, leemos y ya, ¿ok? A ver, ¿quién puede? ¿Quién nos puede participar pues leyendo el texto, el último texto que vamos a hacer antes de la dirigida? A ver. Que lea una mujer empoderada, dice. Hoy están más tímidos que la semana pasada. ¿Será por el tema? Vamos a ver. A ver, a mí no me gusta imponer, ¿ok? No me gusta imponer porque creo que uno tiene que hacer las cosas cuando quiere. Que yo los llame, háganlo. No, yo no puedo porque hacen bulla. Aquí también hacen bulla. Yo creo que lo están escuchando, pero a veces nos toca, pues. Muy bien. Chicos, el tiempo es oro. Yo leo. Usted es venezolana, dicen por aquí. Sí, esa es mi nacionalidad. A ver, no nos distraigamos. Vamos al texto, ¿sí? Miren, chicos, voy a leerlos y esas palabras que están en negrita, ¿ok? Pero leo en mi mente, ¿ok? Esas palabras que están en negrita son las que vamos a sustituir, ¿sí? Vamos a buscar un contexto, ¿ok? Para ello hay preguntas, ¿no? Dice así. Esto es una información extraordinaria. Más que prestarle atención a esas palabras que están allí, presten la atención también al contenido del texto, ¿sí? Muy bien, comenzamos. Ahí está. Un segundo, chicos. Ahí está. Tengo que tener el chat siempre abierto por las preguntas. Muy bien. Dice así. En el clan de los caballitos de mar, los nacimientos son otra cosa.
Las 35 especies que conforman el género Hippocampus son singulares. En el reino animal, son los machos y no las hembras quienes gestan, y al por mayor, pero antes les toca bailar. En un ritual de apareamiento que se dilata días enteros, la pareja de caballitos de mar nada durante horas al unísono, a veces hocico con hocico y entrelazando mutuamente las colas. ¿Ha visto alguna vez el típico dibujo de dos caballitos de mar formando un corazón? Pues es bastante realista, dice Liz Masucci, conservadora asociada al Acuario Bird del Instituto Scrick de Oceanografía. Tan romántica postura alinea el oviducto de la hembra con la bolsa incubadora que el macho presenta en el torso, en la que ella deposita cientos de huevos. Ella es la que deposita los huevos. El macho los fertiliza y asegura la bolsa donde los huevos maduran y se convierten en alevines, ¿sí? A ver, ¿qué es un alevín? ¿Qué es un alevín, chicos, contextualmente? ¿Qué es un alevín? A ver, ¿qué es un alevín? ¿Nadie sabe qué es un alevín? Alevín es el nombre que le damos a la cría de los peces, a las crías de las especies marinas, sobre todo peces y en este caso el caballito de mar, ¿sí? Atentos, un alevín es como cuando yo le digo a la cría del perro cachorro, bueno, eso es al bebé, exacto, a la cría, excelente, un alevín, ¿no? Vean que aquí me están, el tema del texto tiene que ver con cómo se reproducen los caballitos de mar, ¿sí? Y nos damos cuenta que cambian las cosas, ¿no? No es la hembra que gesta, sino el hombre, ¿ok? Bueno, el macho, ¿no? Aquí no se le dice hombre, sino macho porque es especie, ¿no? El macho que hace ese proceso. Y vemos que la forma en cómo lo hacen, dice que tienen que bailar antes de gestar, ¿no? Porque es una actividad como un ritual que deben hacer, ¿sí? A partir de este texto, ¿verdad? No hay ciertas palabras que están en negrito y nosotros entonces vamos a contextualizarlas, ¿no? Dice palabras como son una especie que conforman el género Hippocampus, son singulares, esa palabra, y quienes gestan y al por mayor, ¿sí? Se dilata. ¿Qué significará dilatar, verdad? Por allí, atentos con ello. Asegura. Vamos a ver. Si tenemos que volver al texto las veces que sean necesarias, volvemos, porque la idea es que nosotros no respondamos fuera del texto, sino con el texto, ¿ok? Sobre todo cuando es contextual, ¿ok? Vamos a ver las preguntas. Al por mayor, ¿por cuál sinónimo o qué entiendes tú al por mayor? Ok, claro, inusual, cambiamos de singulares, excelente, inusual, único, ¿verdad? Singular, único, ¿sí? Muy bien. Pero vamos por la primera. Cuando yo digo al por mayor, voy al texto, ¿sí? Dice así. Son los machos y no las hembras quienes gestan al por mayor, pero antes les toca bailar, ¿sí? Cuando entonces decimos al por mayor, ¿qué entendemos? Profusamente, productivamente, diáfanamente, ingentemente. Y Gutiérrez por allí nos habla de profuso, ¿ok? Profuso, que nos habla de abundantemente. ¿Qué pasa? La acción de producir, ya sabemos que ellos producen, pero dice al por mayor. ¿Qué me indica al por mayor? Cantidad, ¿ok? Y cuando yo busco la palabra profuso o profusamente, entonces hago referencia a ello, ¿sí? Voy a buscarles a ustedes profuso, ¿sí? Que es muy abundante, ¿ok? Que es exageradamente abundante, entonces va a ser la Miss. Y que es ingentemente, cuando buscas ingente, que es muy grande, pero no está hablando de dimensión, ¿verdad? Dice al por mayor, de cantidad. Cuando buscas la palabra por allí, vamos a ver que se me olvidó. Un segundo. La palabra diáfanamente tiene que ver con que es transparente, diáfano, ¿ok? Transparente. Igual lo voy a corroborar aquí. Diáfano, ¿ok? Que deja pasar la luz a través
de sí casi en su totalidad, transparente, que es cristalino, ¿sí? Muy bien, eso es diáfanamente. Entonces, vemos, ¿verdad? Que cuando conocemos el vocabulario, sobre todo, podemos entonces rápidamente buscar entonces eh, su Ajá, claro, ingente es eso, enorme, inmenso, pero en el texto no se hace, excelente, Juan Castro, no se hace referencia, ¿verdad? A, a dimensión, se hace referencia a cantidad, por eso decimos que es profusamente. Muy bien, Juan Castro. Y a los que han estado participando hoy, ¿verdad? Brioso, Evelyn, voy a hacer mi lista por aquí también. Mel, ¿verdad? Muy bien. A los que han estado participando el día de hoy, Vanessa, por allí también. Excelente, es importante, chicos, que participemos, más que para aclarar nuestras dudas, ¿sí? Muy bien. Chicos, la palabra eh, dilata. Vamos a ver en el texto qué dice sobre dilata, ¿sí? Dice que en un ritual de apareamiento que se dilata días enteros, la pareja de caballitos de mar nada durante horas al unísono, ¿sí? Entonces, ¿por qué palabra, por cuál palabra puedo reemplazar, ¿verdad? La que está allí. Si digo la C, vendría siendo un antónimo, ¿sí? Dilata a plaza. Pero, ¿qué estoy buscando? Un sinónimo contextual. Ah, entonces el AD es un sinónimo contextual que flexiona. A ver, Chantal, ¿qué nos dice? Flexiona esa palabra, ¿sí? Doblar una persona el cuerpo o una parte de él, no es flexiona, ¿verdad? Chicos, el ritual para ellos es aparearse, la D dije por aquí muy bien, es la D, pero quiero que porque me dicen la D y después B, A, entonces no pueden ser todas las opciones, tienen que, de cierta manera, ustedes casarse con una opción y defenderla, ¿verdad? Eso es importante, ¿sí? Es que se prolongan, porque ¿qué dice el texto? Me caso con la D, dice por aquí, muy bien. ¿Qué dice el texto? Que el ritual de apareamiento entre ellos, ¿verdad? Se dilata días enteras, horas enteras que deben bailar al unísono. Entonces se dilata es que se prolonga, ¿ok? Ahora, si yo estoy buscando el antónimo contextual, que se detiene, que se aplaza, podría ser, pero no estoy buscando sino sinónimos, ¿ok? Entonces aquí es la palabra prolongar, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Singular, inopinada e individual, aquí también deben casarse con la D porque es única. ¿Por qué dice? Los caballitos de mar son singulares en su forma de reproducción, son únicos. Ellos son únicos en cuanto a la forma, ¿no? Cómo se reproducen, ¿no? Son singulares en el reino animal, ya que son los machos y no las hembras quienes gestan y al por mayor, pero antes les toca bailar, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos, muy bien, faltaría una. Asegura, cierra, contiene, encaja o cerca. Escuchen, cierra, contiene, encaja o cerca. Vamos a ver en qué contexto se utiliza la palabra asegura, ¿sí? Dice aquí que en la que ella deposita cientos de huevos, ¿verdad? La hembra deposita cientos de huevos, el macho los fertiliza y asegura la bolsa donde los huevos maduran y se convierten en alevines. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo más adecuado? Cierra. Excelente, Chantal. Cierra. Chicos, asegura la bolsa, ¿verdad? Él lo fertiliza, asegura la bolsa, cierra la bolsa y se encarga de que ya sean alevines los que salgan de allí, ¿sí? Muy bien, entonces es contextual, pero contiene también podría ser, sí, pero contextualmente cuando dice asegura la bolsa, cierra la bolsa y se encarga de que lo que salga de allí sean alevines, ¿ok? Excelente. Es lo que hemos entonces intentado el día de hoy explicar, que todo tiene que ver con la situación, el contexto, el ambiente, ¿verdad? Que se esté explicando, ¿sí? Ahorita recién vamos a ir a la dirigida, así que les voy a dejar de compartir por acá, ¿sí? Les dejo de compartir las diapositivas y nos vamos entonces a nuestra parte de la dirigida, que déjenme buscarla en un segundo, ¿sí? Aquí está material de academia. Muy bien. Dejo de compartir.
y comienzo entonces a compartir esa parte. Aquí está. Muy bien, ahí está. Nos hablan del sentido contextual. Obviamente ya hablamos bastante de esto. Y vamos a leer este texto, ¿sí? Y voy a ir resaltando algunas palabras, chicos, que yo voy a indicar que ustedes vamos a buscar sinónimos de esas palabras, ¿sí? No solamente qué sentido tienen, ¿verdad? A qué hacen referencia, sino una palabra que pueda funcionarnos como sinónimo coherente, ¿sí? Muy bien. Dice así, todos atentos. Comenzamos. El gran instrumento de la democracia no es el libro, sino la televisión. Ella divierte y entretiene a la sociedad nivelada, suministrándole la dosis de humor, emociones, sexo y sentimiento que requiere para no aburrirse. La pequeña pantalla ha conseguido realizar aquella desmedida ambición que ardió siempre en el corazón de la literatura y que ésta nunca alcanzó. Jóvenes, esa palabra ardió. Vean algo, estábamos hablando de la televisión. Dice, el gran instrumento de la democracia no es el libro, sino la televisión. Ella divierte, entretiene, da dosis de humor, emoción, sexo y requiere y se requiere para no aburrirse, ¿no? La pequeña pantalla ha conseguido algo, ¿verdad? Desmedido, de desmedida visión que ardió siempre en el corazón de la literatura, pero que nunca alcanzó. Cuando yo digo ardió, ¿verdad? Uy, disculpen, ardió. ¿Por qué sinónimo lo puedo cambiar? Se quemó. Porque arder también puede ser quemar. Tiene que tener la misma categoría gramatical. ¿Ardió qué es? Un verbo, ¿sí? Ardió viene siendo un verbo, ¿verdad? Un segundito. Entonces, ¿qué puedo elegir allí? ¿Qué puedo escribir allí como un sinónimo contextual? ¿Disgustó siempre el corazón de la literatura? A ver, cuando dice que la televisión ha alcanzado esa desmedida ambición, ¿cuál fue la ambición que tuvo la literatura de, bueno, de ser entretenimiento, de crear ese vínculo con las personas? Que lo logró fue la televisión y no la literatura. Entonces, realizar aquella desmedida ambición que ardió siempre en el corazón de la literatura. ¿Que quemó siempre el corazón de la literatura? No. ¿Que disgustó siempre el corazón de la literatura? No. A ver, ajá, que deseó siempre, que fue un deseo que siempre estuvo presente en el corazón de la literatura, puede ser, ¿ok? Que anheló, ¿ok? Que anheló siempre, que fue un anhelo que siempre estuvo en el corazón de la literatura, también, ¿verdad? Que resplandeció siempre en el corazón de la literatura, también, ¿sí? Entonces vamos a poner esas opciones, que ardió, que anheló siempre, que se anheló siempre en el corazón, que se deseó, que se anheló, ¿ok? Eso es lo que vamos a escribir por aquí, ¿ok? Excelente. Vean que es contextual porque arder tiene mucho significado, sin embargo, disculpe. Déjenme ver si me va a... No me deja escribir, un segundo. Ok. Entonces, que deseó siempre el corazón de la literatura. ¿Sí? Deseó. Ok. En este caso, deseó siempre, que ardió siempre, que anheló, ¿ok? También puede ser un sinónimo contextual. O en este caso, también resplandeció. ¿Qué ocurre cuando yo leo esa frase con este nuevo sinónimo? No lo altera, ¿verdad? La pequeña pantalla ha conseguido realizar
aquella desmedida ambición que se deseó siempre en el corazón de la literatura, que resplandeció siempre en el corazón de la literatura, ¿verdad? Que se anheló siempre en el corazón de la literatura. En este caso, la palabra resplandeció incluso es la que nos permite dejar tal cual la estructura, ¿sí? Muy bien, muy bien. Entonces ahí vemos estas palabras y podría entonces, vamos a seguir considerando, ¿ok? Un segundo, ok, aquí está. Muy bien, muy bien. Vamos con la próxima. Dice entonces, ok, y esta nunca alcanzó. Llegar a todo el mundo, ¿verdad? Llegar a todo el mundo, hacer comulgar la sociedad entera con sus creaciones. En el reino del narcisismo lúdico, los libros han pasado a ser del todo prescindibles, lo que por lo demás no implica que vayan a desaparecer. Continuarán proliferando, ¿ok? Pero vaciados de la sustancia que solían tener, viviendo la precaria y veloz existencia de las novedades, confundidos y canjeables en esa histriónica de sus autores, ¿ok? Entonces, no quiere decir que los libros van a desaparecer, ¿verdad? Dice que continuarán proliferando. En este caso, proliferando, ¿qué quiere decir? O qué, ¿cuál sinónimo podemos entonces allí sustituir? Circulando, excelente Chantal, seguirán circulando, seguirán reproduciéndose, ¿ok? Multiplicando también, Egni, muy bien, vamos a colocar estas dos palabras, ¿ok? Incluso vamos a colocar solo dos en cada uno, ¿sí? Solo dos, para que haya un mismo orden, ¿ok? Uy. Solo dos. Aquí entonces sería multiplicando, ¿verdad? Continuarán multiplicándose, en este caso, ¿verdad? Multiplicándose. También por allí nos decían ¿qué más nos decían? Multiplicándose. Ajá, sustancia, importancia, muy bien. Y circulando, ¿verdad? Circulando y multiplicando. Excelente. Aquí cuando dice, ¿verdad? Continuarán proliferando, pero vaciados de la sustancia. Esa palabra sustancia, como dice Gutiérrez, puede ser de la importancia, ¿verdad? O de la trascendencia. De la importancia o de la trascendencia, ¿ok? Voy a colocar entonces importancia, como nos lo dijo Gutiérrez, y trascendencia, ¿sí? Muy bien. Trascendencia. Muy bien. Seguimos leyendo y vamos viendo qué otras palabras podemos entonces sustituir, ¿verdad? Ok, pero vaciado de la sustancia, trascendencia que solían tener, viviendo la precaria y veloz existencia de las novedades, confundidos y canjeables en ese mare magnum en el que los méritos de una obra se deciden en razón de la publicidad o de la capacidad histriónica de sus autores. Porque la democracia y el mercado han operado además esta reinversión ahora que ya no hay opinión pública, solo público son los escritores estrellas los que saben sacar buen partido a los medios audiovisuales, los mediáticos, quienes dan prestigio a los libros y no al revés, como ocurría en el pasado, lo que significa que hemos llegado a la sombría degradación anticipada. La sombría degradación, hemos llegado a una decadencia, ¿verdad? Esa palabra sombría, ¿por cuál la podemos entonces sustituir? Hemos llegado a la sombría degradación. Ajá, excelente. Por vacía, ¿sí? Claro, la palabra sombría
¿verdad? Escuchen, y tiene muchos significados, ¿no? Cuando tú dices, tengo una sombría vida, oscura, ¿verdad? Triste, lamentable, pero como estamos hablando aquí de los libros, entonces estamos hablando de una degradación, de una decadencia. Entonces hemos llegado a la vacía degradación anticipada insuperablemente por la televisión, ¿sí? Entonces, también caída, brioso, caída, eh, vacía, ¿verdad? Tiene que ver más. Tétrica, muy bien, claro, también. Vamos entonces aquí, vacía. Tiene que ver también con el estilo que tenga chicos, esto también tiene que ver con el estilo que tenga el autor que escribe, ¿ok? Porque hay varias palabras que también contextualmente me sirven, ¿verdad? Entonces, vacía, tétrica podría ser, ¿sí? Muy bien. Y aquí la palabra, ¿verdad? A la sombría degradación anticipada insuperable por Tocqueville. La era de unos escritores que prefieren el éxito a la gloria. La palabra gloria, ¿verdad? ¿Por cuál la puedo? Hay personas que prefieren el éxito que la gloria. Esa palabra gloria, ¿por cuál la puedo sustituir? Honor. Exacto, por honor. Exacto, sería honor y no vendría, pues creo que la única palabra allí, honor o no es fama, ¿verdad? Sino que esa gloria habla más bien de honor o prestigio, ¿sí? Excelente, muy bien, excelente. Y la palabra comulgar, esa palabra comulgar no la veo por acá, a ver dónde está, déjenme buscarla, que no la veo por acá. Ajá, comulgar, consumir podría ser, pero a ver, el contexto es el que estoy buscando. El gran hermano. Abajo de ardió. Ay, ya la vi, excelente, no la veía, excelente, aquí está. Y que esta nunca alcanzó, ¿verdad? Llegar a todo el mundo, hacer comulgar a la sociedad entera con sus, a ver, ¿qué significa hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones, ¿verdad? Ajá, ser reconocida por ella, muy bien. En este caso, puede ser entonces, mm, no logró que la sociedad obedeciera, ¿no? Entonces, llegar a todo el mundo, hacer comulgar, hacer reproducir, no creo que esté tan contextualizada, ¿verdad? Entonces, desorden, dice por aquí. Atentos, atentos. Vamos a leer esta parte. La pequeña pantalla ha conseguido realizar aquella desmedida ambición que ardió siempre en el corazón de la literatura y que esta nunca alcanzó, ¿verdad? Llegar a todo el mundo, a hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones. O sea, la literatura nunca logró alcanzar, ¿verdad? Hacer comulgar a la sociedad entera con sus creaciones. Ajá, creer más que todo, Amy, muy bien. A conocer, creer. Muy bien, ahí está. Muy bien, creer, ¿verdad? No, la literatura no logró que creyeran, ¿verdad? En ella. Muy bien. Entonces, creer, conocer. Que conocieran, sí, conocieran. Muy bien. Ahí vemos entonces algunas palabras en sentido contextual y a ver, todas estas palabras tienen otros sinónimos, pero en este contexto las más indicadas o las más, vamos a decir, orientadas al texto serían entonces ellas, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces esta actividad, la próxima actividad. Leemos y las palabras que vamos a buscar es perturba, absorción y obstrucción, ¿sí? Leemos, atentos. Muy bien por la participación, chicos, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Es una clase de mucha lectura. Si se cansan, pues respiren profundo, beban agua y sigamos, ¿ok? A ver. Nunca logró impactar, exacto, conocer, creer. Ese verbo también, impactar, ¿ok?
mucho texto, dice Mel, es verdad, es mucho texto, pero bueno, así son las clases, de cierta forma la comprensión de lectura pues requiere de ello, ¿no? Muy bien, entonces respiren profundo, chicos, chicas, y beban agua y seguimos, ¿ok? Vamos al segundo texto de la dirigida. Vamos a conseguir estas tres palabras, perturba, en contexto, absorción y obstrucción, y buscamos entonces ahí tenemos opciones para elegir, ¿ok? Dice así. Ok. Lea el siguiente texto y resuelva los ejercicios sobre sinonimia contextual. Dice así. La contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Las causas de este tipo de contaminación son vallas publicitarias, tráfico aéreo, cableado, antenas de televisión, parabólicas. Profesora, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ok, muchas gracias a la pantalla. Ahora sí. Sí se ve, Miss. Ay, gracias, gracias. Tiene que ser que algo por aquí pulsé y no saqué al compartir pantalla. Excelente, gracias. Vamos a ir entonces a empezar aquí. Dice entonces que la contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba la visualización de una determinada zona o rompe la estética del paisaje. El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción de datos que se ve rebasada por la cantidad de elementos en el paisaje. Las causas de este tipo de contaminación son vallas publicitarias, tráfico aéreo, ¿okay? Cableados, antenas de televisión, parabólicas, pararrayos, basura o vertederos, grafitis, edificios deteriorados, redes de distribución eléctrica, exceso de señales de tráfico e incluso molinos eólicos. Sus consecuencias son diversas, ¿ok? Accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir, trastornos de atención, estética paisajista afectada, alteraciones en el sistema nervioso, estrés por saturación de elementos y colores, dolor de cabeza, mal humor, disminución de la eficiencia laboral. Algunas soluciones para combatirlas son, entre otras, reducir la cantidad de anuncios y hacer seguimiento de normas urbanísticas racionales, evitando elementos agresivos o recargados, ¿sí? A ver, ¿quién diría, verdad? Que el hecho de que en la ciudad hayan tantos grafitis, tanto cableado, tantos colores, ¿verdad? Obstrucción visual para conducir, es lo que ocasiona, pues puede generarnos estrés, ¿ok? Puede generarnos alteración nerviosa, ¿sí? De esto habla necesariamente este texto de la contaminación visual, ¿verdad? Que afecta al transeúnte, al que está en las calles, pues, que va a trabajar, entre otros, ¿no? Entonces tenemos varios elementos, tráfico aéreo, cableado, antenas de televisión, entre otros. Muy bien. Tenemos la palabra perturba, ¿sí? Dice entonces, la contaminación visual es todo aquello que afecta o perturba, ¿sí? Vamos entonces aquí, la palabra perturba, un sinónimo contextual, ¿cuál puede ser? Enreda, confunde, divierte o altera. No puede ser divierte, ¿verdad? Muy bien, allí, Brioso, Mel, ¿verdad? Bel, confunde, Juan, a ver, afecta o confunde la visualización. Perturbar tiene que ver con que te altera, ¿ok? Tiene que ver más con la D, ¿ok? De altera esa manera de observar, ¿no? Que perturba, que enreda es muy específico, ¿ok? Más bien la palabra altera tiene que ver con generalidad. Me perturba el hecho de altera, ¿verdad? Mi visualización o rompe la estética del paisaje. Es la opción D y lo podemos corroborar cuando buscamos de la palabra perturba, ¿verdad? Me perturba ese desorden, me altera ese desorden, me enreda ese desorden,
No, ¿verdad? Allí atentos, contextualmente, altera por perturba. La palabra absorción, ¿sí? Veamos aquí. Bueno, ahí está entre B y D, ¿sí? Creo que esas son las... Ok. La 2, no sé si están respondiendo la 2, atento, dice así. Absorción, dice así, ¿no? El cerebro humano tiene una determinada capacidad de absorción, ¿verdad? Entonces aquí sería de captación, de incorporación, de aspiración o de transferencia. Hablamos, por supuesto, de captar, absorber o captar información, ¿sí? Aspiración, no. No estamos hablando de la respiración. Recuerden que es que contextual, ¿sí? La absorción de los nutrientes, ¿sí? Pero en este caso es la captación de los nutrientes. No estamos hablando de desde el punto de vista anatómico, sino más bien desde el punto de vista de lo que hace también una esponja, ¿no? Absorbe el agua. Bueno, la absorción, la capacidad que nosotros tenemos de absorber datos, de captar datos, se ve rebasada por la cantidad de elementos del paisaje, ¿sí? Lo vemos allí. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces con la última, ¿no? Que dice la palabra obstrucción. Dice aquí que sus consecuencias son diversas. Accidentes ocasionados por obstrucción visual al conducir. Obstrucción tiene que ver con barreras, ¿verdad? Entonces allí, obstrucción por cual lo, atasco o impedimento. Estar atascado es igual a tener un impedimento, atentos, A o C. Muy bien, tiene más coherencia con, excelente, con la C, ¿sí? Muy bien, en ese caso, ¿sí? La C, con la obstrucción, ¿verdad? Dice, accidentes ocasionados por obstrucción visual, por impedimentos visual al conducir. La palabra atascar tiene que ver que no puedes avanzar porque has quedado allí como atrapado, ¿no? Y como estamos hablando de visión, entonces sería más sensato impedimento. Muy bien, Indira de la Cruz, Juan Castro, Brioso, ¿sí? Excelente por allí participación en cuanto a que han estado respondiendo. Bueno, he mencionado a varias personas y a otras me faltan, pero voy tomando nota, ¿sí? Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. Hemos hecho entonces nuestro segundo texto de la dirigida y vamos entonces con el último texto que lo vamos a hacer en estos 15 minutos que nos van quedando, ¿sí? De igual, respiramos profundo, veamos, quiero buscarles primero la palabra irrefragable, porque es una palabra que no se usa muchísimo, no se usa cotidianamente, entonces irrefragable. Dice que no se puede contrarrestar, ¿ok? Que no se puede dudar de ello, que no se puede contrarrestar, ¿sí? Dice también en el diccionario de la Real que no se puede contradecir o refutar, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a leer ya sabiendo que es irrefragable, que es la primera palabra que allí está en negrita, y atentos, ¿sí? Terminamos con este texto y con las dudas que ustedes pues tengan, ¿sí? Dice así. Al pretender encarnar una verdad irrefragable, el credo religioso difiere esencialmente de la teoría científica. La ciencia siempre es falible, conjetural. Los científicos esperan que tarde o temprano haya la necesidad de modificar sus teorías, conscientes de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa, indubitable y final. Y ahora bien, en una ciencia madura, no están hablando de la madurez de una fruta, ¿verdad? Atentos. En una ciencia madura, los cambios requeridos son generalmente solo aquellos que sirven para proporcionar mayor exactitud. Las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate de aproximaciones toscas, pero fallando cuando son posibles. Algunas nuevas observaciones minuciosas, además, las invenciones técnicas sugeridas por las viejas teorías quedan como prueba de que han tenido hasta cierto punto una especie de verdad práctica, ¿sí? Estamos hablando aquí de el credo, de esa
vamos a decir, siempre esas contradicciones entre la ciencia y la religión, ¿no? Dice, al pretender encarnar una verdad irrefragable, el credo religioso difiere con la teoría científica, ¿verdad? En el texto la palabra irrefragable se puede reemplazar por ¿cuál? A ver, pasa que recuerden que irrefragable tiene que ver con que no puede ser cuestionable, no puede ser cuestionable. Cuestionable sería que su antónimo, ¿sí? Atentos, cuestionable sería su antónimo. Irrefragable, se los leo, ¿no? Que no puede contradecir o refutar. Vean aquí ustedes que la palabra correcta es una que poco conocemos, que es apodíctico o apodíctica, incondicionalmente cierto, necesariamente válido, ¿ok? En este caso es la palabra apodíctica, ¿ok? Cuando algo puede ser, ¿qué pasa con irrefragable? Irrefragable es que no se puede, irrefragable, ¿no? Fragable, que les voy a buscar otros contenidos irrefragables, ¿no? Que no puede contradecir o refutar. Y en este caso, el sinónimo de irrefragable vendría siendo apodíctico, ¿ok? Que es tal cual como se dice, ¿verdad? O también conocido como que es incondicionalmente cierto. Ese es su sinónimo, no su antónimo, su sinónimo, ¿ok? Entonces sería la A, ¿ok? Excelente, muy bien, la A. Lo busqué, dicen por aquí. La, escuchen, irrefragable es sinónimo de apodíctico, que es totalmente creíble, ¿ok? Que no puede ser cuestionado, ¿ok? ¿Cuál sería su antónimo? Cuestionable, ¿sí? A ver, cuando yo digo que algo es infalible, es porque no hay dudas de ello. Pero cuando yo digo que algo es falible, es porque sí hay dudas. Entonces se determina que el sentido de falible implica que, dice, hierática, paradójica, provisional o hermética. ¿Qué pasa con esas palabras? Hierática tiene que ver con, a ver, hierática viene de normas, ¿ok? Hierático o hierática. Tiene que ver entonces con, escuchen, dicho de un estilo o de un ademán que tiene o afecta la solemnidad extrema, aunque sea de las cosas no sagradas, ¿ok? En este caso es posible, ¿ok? Provisional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquello falible es aquello que tiene dudas, ¿ok? Que no es tal para siempre así. Se determina que el sentido de falible implica una ciencia provisional. Y vemos que aquí la palabra falible dice, la ciencia es siempre falible, conjetural, es decir, implica una duda también, se puede equivocar, que los científicos esperan que tarde o temprano haya la necesidad de modificar teorías presentes conscientes de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa. Prehibriosa nos dice que la 3 es la B, vamos a ver. Muy bien, en una ciencia madura, no está hablando de una fruta, ¿verdad? Entonces no está hablando de longevidad, de años, sino de que es avanzada, ¿verdad? Que ya ha tenido un estudio contundente, ¿verdad? Que se puede demostrar, es lo que quiere decir, ¿sí? Y la última, ¿verdad? Bueno, no es la última, la 4 dice tosca. El término tosca connota que, a ver, dice una ciencia, aproximaciones toscas, aproximaciones que no son, a ver, que no son como inexactitud, ¿verdad? Tosca va a connotar o va a significar inexactitud en el contexto, porque dice aquí lo siguiente, las viejas teorías conservan su utilidad mientras se trate de aproximaciones toscas, ¿verdad? Pero fallan cuando son posibles, entonces en este caso son aproximaciones inexactas. La palabra minuciosa ya ustedes saben, hoy aprendimos qué significa y la vamos entonces a sustituir por el antónimo contextual, que en este caso sería antónimo contextual de superficial. Por supuesto, si minuciosa es detallado y profundo, ¿verdad? El antónimo
contextual sería superficial, hacer un estudio minucioso, detallado y profundo, ¿verdad? Hacer un estudio superficial, ¿sí? Vemos entonces que ahí están estas, bueno, está dirigida, ¿verdad? Que tiene palabras, muchas palabras que no usamos a diario, es importante reconocer ello, y que a medida que nosotros vamos leyendo diferentes textos, vamos entonces llegando a reconocer ciertos elementos, ¿no? Entonces, para resumir nuestra clase del día de hoy, que ya hemos terminado la dirigida, chicos, tienen por allí una domiciliaria que tiene que ver con términos excluidos, ¿sí? Estos términos excluidos siempre sacar de un campo semántico, ¿no? Aquella palabra que vaya sobrando, que no tenga una relación directa, ¿ok? Con, con las demás palabras. Entonces allí tengan atención y háganlo con bastante conciencia, ¿sí? Entonces, para resumir, cada palabra que utiliza un autor en un texto tiene un objetivo, ¿ok? Cuando yo utilizo la palabra efímero, ¿verdad? En un texto que yo estoy escribiendo, entonces seguramente es porque necesito decirles a ustedes que algo es pasajero, que algo es totalmente fugaz y tengo entonces un objetivo al momento de escribir. Entonces, ¿cuál sería los tips que yo les daría, ¿verdad? Para que ustedes se enfrenten a un sentido contextual de manera consciente. Primero, recordar que no todas las palabras las vamos a conocer, ¿sí? Que hay muchísimas palabras en nuestro idioma, pero que a veces puede que el contexto me ayude, ¿ok? A descubrir el significado de esa palabra. Segundo, que somos conscientes, conozco esa palabra, no conozco esa palabra. Entonces, ¿el contexto me ayuda o no me ayuda? Segundo, que reconozcamos en el texto cuál es el objetivo del autor. Convencerme, narrarme, cuestionar algo, y eso me ayuda a entenderlo, ¿sí? Vamos a ver, que creo que por aquí hay una... Los gustos son pasajeros, exacto, muy bien. En la palabra, por ejemplo, efímero, ¿no? Significa pasajeros o fugaces, ¿no? Los gustos son efímeros, los gustos son pasajeros, entre otros. Y, bueno, primer tip, conocer la palabra, del cual voy a buscar un sinónimo, un antónimo. Segundo tip, reconocer el objetivo que tiene el autor para poder entonces descubrir su objetivo. Y lo tercero, siempre saber que una palabra no tiene un solo, hay muy pocas palabras que tienen una sola sección. La mayoría de las palabras en nuestra lengua tiene muchos sentidos, connotativos o denotativos, recuerdan, o tienen incluso unas formas eufemísticas de demostrarse. Entonces, reconocer esos sentidos y ir poco a poco demostrando el contexto. Si tengo que volver al texto 10 veces a leer el texto porque no entiendo el sentido que está utilizando el autor, pues lo hago, ¿ok? Ese sería la vida es efímera, por supuesto que sí, es un ratico nada más. Muy bien. Y bueno, el vocabulario, chicos, forma parte de lo que ustedes deben ir captando poco a poco. Ahora quisiera que ustedes me digan en estos 4 minutos que quedan preguntas, tics, algo que quieran saber sobre la clase. Sé que es una clase larga, ¿verdad? Que a veces tanto texto de cierta forma confunde también, pero siempre en sinónimos y antónimos contextuales debemos leer completo para poder después analizar el texto y responder. A ver, algunas dudas que ustedes tengan sobre la clase del día de hoy o algo que quisieran aportar, ¿verdad? Ejemplos de meronimia y los otros, ok. La meronimia es una relación de partición, ¿sí? Obviamente porque es una relación semántica, porque cuando yo defino, ¿verdad? Por ejemplo, rostro, digo que es una parte del cuerpo en donde están ubicados los ojos, la nariz y la boca, ¿verdad? Así como los pómulos, la frente, entre otros, y la puedo dividir, ¿no? En parte todo, ¿sí? Entonces, cuando decimos un ejemplo de meronimia, por ejemplo, hacemos que va de la parte al todo, ¿ok? Si digo rama árbol, claro, es un merónimo, ¿sí? Rama árbol es un merónimo, sí, por supuesto, Mel, es un merónimo. Rama árbol, si digo árbol rama, sería holónimo, ¿ok? Si digo árbol rama, ¿ok? Entonces, todos los elementos pueden ser partibles, no,
¿ok? No todos los elementos tienen una relación de partición, ¿sí? Pero aquellos que no tienen una relación de partición sí tienen una relación de inclusión o de cierta manera, hipónimo o hiperónimo, ¿sí? Entonces, allí mucha atención. Hay varias relaciones semánticas, pero las más importantes son la sinonimia, la antonimia, la meronimia con la holonimia y la hiperonimia con la hiponimia, ¿sí? Excelente. Bueno, chicos, aquí es importante que ustedes, si quieren mejorar en el sentido contextual, vayan siempre anotando esas palabras que son extrañas, ¿no? La palabra irrefragable, apodíctica, falible. Tosco no es tan poco frecuente, pero sí estas que están aquí, y háganse su propio diccionario, ¿sí? Su propio, esa es una recomendación que yo, su propio cuaderno con palabras que ustedes no conocen, porque puede ser que uno de ustedes sí hubiese conocido la palabra irrefragable, pero otro no. Entonces me hago mi propio diccionario, voy copiándolas, voy con resaltador copiando mis palabras, ¿verdad? Que aparecen sobre todo en los textos de admisión y voy entonces sabiendo el significado. Y eso me va a ayudar entonces a fijar la información de esas palabras, ¿sí? Muy bien. A ver, otra pregunta por allí o algo más que quisieran mencionar. Ya estamos a 1 minuto de terminar. Yo pues, para mí un placer darles clase, ¿verdad? Acompañarlos en este proceso. Hoy fue menos participativa la clase que la semana pasada, hay que reconocerlo, pero también es por el tipo de tema, ¿no? El tema cuando es lectura, ¿verdad? Sé que siempre tenemos como una pequeña barrera allí que hay que ir rompiendo para poder entonces analizar sin algo que llamamos miedo, que a veces nos limita o casi siempre nos limita, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces yo voy a dejar de compartir por acá. Ya, ya está dicho, ¿verdad? O está hecho esa parte de la dirigida allí y esperando que tengan un bonito miércoles, ¿verdad? Y que pues no sabemos si nos vamos a volver a encontrar, pero que siempre sea significativas las clases, ¿sí? Gracias a ustedes por la participación, ¿verdad? Hasta luego, un gustazo para mí también tenerte por aquí, Brioso, tenerlos como estudiantes y sobre todo como personas analíticas, ¿verdad? De los diferentes casos o ejercicios. Gracias, Gutiérrez, cuídense mucho y bueno, si tenemos una nueva oportunidad, excelente, si no, cuídense mucho y sí se puede, chicos, solo que hay que ponerle un poquito de corazón, ¿sí? Hasta luego. También me despido de la tutora, será hasta la próxima.